Buenas tardes a todos y bienvenidos al Seminario de Arte Laura Bueno Blasco. Esta es nuestra sexta reunión después de unas charlas sobre Volterra, sobre Paestum, sobre Anagni, sobre el Museo Guggenheim. Lo que quiero aclarar es que se ha preparado esta charla con una gran ilusión y que es un homenaje tanto a doña Laura Bueno Blasco como a su hijo Ángel Campos Bueno. Y he seleccionado para empezar un texto de la escritora Murasaki Shikibu, que escribió en el Genji Monogatari este fragmento que os he recogido y que está debajo de la foto de doña Laura y de Ángel. Y dice lo siguiente: prometamos, pues, que no solo en esta vida, sino también tras ella, seguiremos compartiendo unidos las perlas de rocío en las hojas de loto. Bien, aquí la metáfora perlas de rocío hace referencia a la amistad y al cariño por las artes que tenían tanto doña Laura como su hijo Ángel. Por lo tanto, es esto un pequeño homenaje. Y como ya decía Cicerón, ¿cómo puede ser la vida digna de ser vivida? Utiliza el adjetivo latino vitalis, digna de ser vivida, si no cuenta con la mutua benevolencia, la recíproca benevolencia del amigo. Entonces, vamos a comenzar ya la primera de las... Exactamente. Y aquí tenemos, pues, alternativamente, dos grabados o estampas japonesas, dos xilografías. Una es la profesora de música que le está enseñando a la discípula pues aprender a tocar el samisen, que es esta especie de laúd de 3 cuerdas, y en homenaje efectivamente pues a Ángel, que está abajo, y a la derecha tenemos, pues, como veis, a doña Laura con el origami y también, pues, a una japonesa, una xilografía, donde aparece también un origami y en medio unas flores que hizo también doña Laura. Entonces, he escogido este poema de Masaoka Shiki que dice: la alondra remontándose pisa las nubes, bebe la niebla. La siguiente. Después aquí he escogido otro poema que nos pone en contacto un poco con la temática de lo que vamos a ver y que tiene mucho que ver con el Carpe diem tempus fugit, tempus irreparabile fugit, colige virgo rosas de Horacio. Y dice: vivir para el momento, contemplar la luna, las flores de cerezo y las hojas de arce, amar el vino, las mujeres y la poesía. Ese es el plan importante de Asai Ryoi y que vamos a ir viendo a través concretamente de las siguientes obras. Vamos a pasar. Bien, empezamos pues con la primera. La mayor parte de las estampas que vamos a ver o grabados son xilografías. Xilon en griego significa madera, y vemos como la mayor parte son de Suzuki Aronobu, del siglo XVIII, y aparece una mujer en la galería. Aunque os he puesto diferentes museos de donde proceden estas obras de arte, hay que tener en cuenta que como son estampas, pues entonces puede que las tengan otros museos más, no solo este de Boston. De cualquier forma, vamos a empezar por algo sumamente curioso, y es la explicación de lo que se denomina mono no aware, que es una expresión japonesa que se puede traducir de muchas formas, pero es una especie de ideal estético cultivado durante la era Heian,
entre el siglo VIII y el siglo XII, que consiste en un aprecio profundo por la belleza, una belleza efímera. Por lo tanto la belleza de las personas como las flores de los árboles, todo acaba marchitándose. A través del arte se va a tratar de conjurar esta fugacidad y detener esta fugacidad y plasmarla en esa obra de arte. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una mujer, concretamente es una oirán, una cortesana, que tiene concretamente detrás de ella hay unas sombras chinescas, diríamos así. Es decir, está el soji, que es la separación, la puerta corrediza, y en la habitación contigua hay unas mujeres, 3 personas, una que está sirviendo el té a la derecha, otra a la izquierda que está interpretando el armisen y otra concretamente que está en medio. Por lo tanto, hay un contraste entre lo que pasa detrás de esa puerta corrediza, detrás de ese soji, es decir, risas, alegría, música, danza, canciones, frente al contraste de esta determinada mujer que está más ensimismada, más entristecida y que parece la imagen pura de la melancolía. Por lo tanto, una idea fundamental también es, a diferencia de nuestra perspectiva renacentista europea, los autores de ukiyo-e generalmente ponen un punto de vista caballeresco, es decir, de arriba abajo. Y luego utilizan también una serie de diagonales que las podemos ver perfectamente, que delimitan esta determinada imagen y la galería, con lo cual tratan de ubicar en el espacio a esta determinada mujer. Si nos fijamos en la riqueza de los planos, en primer lugar aparece a la izquierda una celosía, después aparece una planta, la querria japónica amarilla, llamada en japonés yamabuki, que significa suspiro de la montaña y que implica significa una contemplación solitaria, una pureza y una compasión. Pero si nos fijamos en el kimono de la mujer, el kimono de la mujer está bordado con flores de ciruelo y esas flores de ciruelo nos hablan de que el ciruelo florece a final del invierno y hace frente a las adversidades del mal tiempo. Por lo tanto, es una imagen también de la fortaleza. Pero a la derecha nos encontramos con otro determinado tema, que es el tema efectivamente del bambú. El bambú que simboliza la flexibilidad. Por lo tanto, estas determinadas especies botánicas nos ponen en contacto con una serie de virtudes importantes de un lenguaje alegórico que nos está precisamente acompañando en esta determinada obra. Y por otra parte, no es una geisha, porque se identifica muy bien por el obi, sino que es una oirán, es decir, una cortesana. Y las geishas tampoco llevan calcetines y esta está descalza de pies. Por lo tanto, lo identificamos. Y por último, decir que tanto en la entrada de los templos como en la entrada de las casas de té hay lo que se denomina un sukubai, es decir, una determinada fuente. Si la veis aquí al lado de la querria japónica, efectivamente, esta determinada fuente que sirve para hacer una serie de libaciones para limpiarse la boca y también, por supuesto, para hacer una purificación. Y está a la entrada de los templos y a la entrada de las casas de té, que es donde se desarrolla esta determinada acción. Entonces, fijaros la importancia de las plantas, la importancia también de esas determinadas sombras importantes que nos ponen en contacto incluso con el mito de la caverna de Platón cuando quiere explicar la teoría del conocimiento. O incluso, si alguno es aficionado al cine, pues la película Another Woman de Woody Allen de 1988.
Hablando del contraste de colores, fijaros la riqueza de ese contraste entre el rojo del kimono y por otra parte el marrón del fondo. Y simplemente si podéis asistir al Museo de Marionetas que hay en Tolosa, en Guipúzcoa, donde aparecen precisamente estas sombras que parecen sombras chinescas. Bien, pasamos al siguiente. Bien, en el siguiente aparece una danza, la danza de otoño, y entonces he escogido también un texto de Murasaki Shikibu, del Genji Monogatari también, que nos dice, es una danza, dice, su manera de danzar otorgaban a sus pasos una calidad ultraterrena. Los movimientos finales de la danza estremecieron a los espectadores que no podían imaginar lo que estaban contemplando, derramando lágrimas. Es decir, que Genji Monogatari o Murasaki Shikibu nos habla de la emoción que produce una determinada danza. Aquí, por otra parte, vemos cómo esta mujer lleva dos sombrillas y vemos también cómo hay un árbol importante que es el arce, el Aker palmatum, el mimoji en japonés, y he escogido un pequeño verso de Taneda Santoka que dice: mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Entonces, fijaros cómo se puede ubicar precisamente durante el otoño el arce, y como ya recordaréis en la exposición que hicimos en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza, los japoneses celebran el Momiji-gari, que es una fiesta en las que salen a contemplar la belleza de estas hojas rojas propias del Aker palmatum. Bien. Fijaros también la riqueza del movimiento a través de las curvas, no solo de las sombrillas, sino también la fluidez del kimono y del obi, y luego con un tenue color beige del fondo que contrasta con el anaranjado y el rojizo tenue del resto. Bien, pasamos al siguiente. Bien. Es muy curioso porque nos pone en contacto con un certamen. El certamen es entre la poesía china y la poesía japonesa. Se trata concretamente de una parodia, es decir, una imitación burlesca de un fragmento del teatro No, donde se nos cuenta esa especie de certamen, ¿no? Según pues los japoneses crearon esta narración fabulosa diciendo que el emperador de la dinastía Tang envió al poeta Bai. Los historiadores de la literatura nos dicen que seguramente ese poeta nunca fue a Japón, pero bueno. Y entonces fue a competir a ver cuál de las dos pinturas era mejor. Y el poeta Bai lo tenemos aquí al fondo con una mano, con un dedo efectivamente en la boca, despliega una pintura que es un sumie, es decir, una pintura negra, y la japonesa, que en realidad, por eso llaman parodia, ¿no?, era el dios de la poesía, Sumiyoshi no Kami, pues despliega otra, que es lo que se denomina un bijin, es decir, una mujer hermosa. Cuando están los dos hablando, el dios de la poesía japonés dice que la poesía japonesa es algo compartido tanto por los hombres como por los pájaros, los insectos y las ranas. Entonces, atención, que estamos ante un panteísmo importante por parte de los japoneses que quizás quisieran haberse espolvoreado un cierto complejo de inferioridad frente a los chinos, de donde viene la escritura, la religión budista,
toda una serie de prácticas importantes, de técnicas artísticas, etc. Y luego los japoneses nos dicen... Y luego los japoneses nos dicen que sopló un viento que mandó a Bahía a la China, dejando precisamente a los japoneses como vencedores de este certamen hipotético, inventado por parte concretamente de este dios de la poesía japonés. Lo curioso es precisamente que estas obras de arte implican tres obras de arte. Una es la caligrafía, la otra es concretamente el grabado y la otra es la poesía. 3 obras de arte en una sola pieza. Bien, pues entonces pasamos ya a la siguiente. Bueno, aquí he podido conseguir la traducción del texto que está arriba partido y que dice concretamente: en la niebla, brillando al amanecer, a través de la bahía de Akasi, un bote lleva mis pensamientos a las islas escondidas del más allá. Volvemos, pues, con el tema de la nostalgia, el tema concretamente de la melancolía, el tema concretamente del amante, el marido, el hermano, el padre, quien sea que está ausente dentro de esta bahía de Akasi, y que por la orientación de la misma pues estamos ante el tema efectivamente de un amanecer, como veríamos después en el Soleil Levant en prisión de Monet. Bien, después fijaros también cómo ese punto de vista desde arriba, caballeresco, porque vemos esa mesa rectangular. Y por otra parte vemos también las diagonales de las que os decía antes, en la confluencia efectivamente de esos determinados marcos. El artista japonés no tiene interés de individualizar a este determinado personaje. Es decir, utilizará unos rasgos tópicos para describir su cara. Lo importante serán pues otros determinados mensajes. Y aquí aparece pues una pequeña criada que le va sirviendo un refrigerio consistente en esos champiñones. Bien, pasamos a otra. Atención, aquí nos encontramos con una ceremonia de purificación que se denomina mamemaki y que consiste en que cuando cambian de estación, generalmente el jefe de la familia, vemos aquí a un señor con su katana, es decir, con su espada, y que pronuncia una serie de frases breves para invocar a la buena suerte y hacer que salgan los demonios de su casa. Se lanzan semillas de soja o bien alubias gritando Oni wa Soto, es decir, fuera los demonios. Y en la parte inferior tenéis a un demonio que coge las de Villadiego ante ese conjuro y efectivamente ante esas semillas de soja o alubias y esa determinada. Y por otra parte dice Fuku wa Uchi, que entre la buena suerte, que lo tenemos arriba en ese determinado personaje que como una especie de saco de buenas cosas lleva el camino contrario al inferior, al diosecillo inferior. Por lo tanto, aquí vemos pues costumbres importantes vinculadas, por supuesto, al sintoísmo, a la religión autóctona del Japón, y que hace referencia pues a lo que antiguamente se hacía también si comparamos con bendecir la casa. Pues aquí exactamente lo mismo, pero en otro sistema. Fijaros otra vez la visión desde arriba, fijaros otra vez en esas determinadas diagonales a través de las líneas paralelas que vemos y luego ese determinado movimiento que aparece para bendecir un poco la casa, para limpiarla de los malos espíritus y para atraer a esos buenos espíritus.
aunque es una celebración de purificación que se llama Mameraki, se lleva a cabo en el Setsubun, que es la víspera del comienzo de cada estación del año. Es como si cada estación se necesitase esa determinada renovación. Muy bien, pasamos al siguiente. No, ese, muy bien. Es costumbre en los jardines japoneses tener concretamente un determinado pabellón para poder disfrutar no solo de la ceremonia del té, sino también para poder disfrutar de la contemplación, en este caso de los ciruelos en flor en una noche de luna. Y por lo tanto aquí ha salido una joven con una lámpara y que se acerca a esa contemplación de las flores en esa determinada noche. Hay que pensar que el Prunus aliquina, que es el nombre científico del ciruelo, se llama Ume en japonés, y los japoneses tienen una fiesta que es el Ume Matsuri, que es el festival del ciruelo. Entonces es costumbre salir, contemplar, admirar y por supuesto que sirva como una determinada elevación. He escogido de Tamatsushima, otro poeta, un poema que dice: vayamos, amantes de la belleza, a ver la luna en las profundidades de las aguas. Hay que tener en cuenta también otro tópico dentro del arte japonés, que son los tres amigos del invierno, que son el pino, el bambú y el ciruelo. Aquí tenemos pues al ciruelo floreciendo a finales de invierno y, como hemos dicho antes, con esa imagen que implica la fortaleza. Esas flores se abren enfrentándose al frío y a la nieve y, evidente, y a la escarcha. Bien. Otro aspecto también importante es que en China había antiguamente algunas monedas que tenían precisamente la forma de flor de ciruelo. Por otra parte, deciros, si recordáis las lacas japonesas, urushi, que hemos visto en el Museo de Bellas Artes en las sucesivas exposiciones de la primavera en el arte japonés, perdón, el otoño en el arte japonés y el invierno en el arte japonés, pues aparecen aquí ese fondo negro que parece una laca japonesa frente a ese ciruelo que iría con la técnica Raden de nácar. Pero aquí, como ya veis, es efectivamente una estampa, una silografía de un ukiyo-e. Uki significa flotante, yo significa mundo, significa pintura, ilustración. Por lo tanto, es la pintura del mundo flotante frente al mundo doliente búdico, es decir, es una contraposición, o budista. Bien, pasaríamos a la siguiente. Bien, se ha hablado pues de ese carácter ambiguo, ambivalente, casi hermafrodita de algunas figuras. En realidad aquí nos encontramos a un joven que lleva el sable y a una joven que es la que recibe esa prenda de amor que es la berenjena, que para nosotros pues no tiene tanta simbología, pero para los japoneses ellos piensan que si tú sueñas con el monte Fuji o con un halcón o con una berenjena, vas a tener buena suerte. Entonces esto es una prenda de amor en la cual uno ha cortado una berenjena y se la está entregando concretamente a su enamorada. Pero fijaros que en el fondo hay un sauce, y por lo tanto este sauce que se llama yamagi en japonés y que corresponde a nuestra salis babilónica, y los japoneses dicen que las geisas son bellas como una flor y a la vez flexibles como un sauce. Por lo tanto, nos está hablando también de la importancia de la flexibilidad en esas relaciones amorosas, en esa prenda de amor que le da a su enamorada este determinado joven.
Aunque vemos a la izquierda la firma de Suzuki Aronobu en kanjis chinos, es importante tener en cuenta que la mayor parte de estos grabados suelen tener varias firmas que autentifican el proceso de creación, porque un grabado o una estampa japonesa o una xilografía tiene diferentes, es una obra en común. Por una parte está el que dibuja o pinta, después el que traduce esa pintura o ese dibujo a una madera y hace un determinado relieve, después el que estampa la obra y luego el que la edita. Por lo tanto, cada uno se responsabiliza de esa determinada veracidad de la obra, autenticidad, a través de un determinado sello. Importante acordaros cuando hablábamos de los sellos en la exposición que vimos. Bien, fijaros pues en el camino, fijaros también en esa especie de lugar acuático, que a mí me impresionan también esas líneas que se acercan a la abstracción prácticamente frente al resto del paisaje y a esos personajes. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí os he puesto concretamente dos obras. Una es un marfil y otra concretamente es una xilografía del mismo autor, de Suzuki Oranobu, que nos enseñan el mismo tema. Yo recuerdo que cuando daba clases a los alumnos de latín siempre les ponía un texto muy bonito de Plinio el Viejo en su Historia Natural. Este escritor romano nos describe cómo un niño cabalgaba un delfín y le llevaba todos los días al colegio en el vehículo, que era el delfín propiamente dicho. Habían hecho amistad, buenas migas, porque lo alimentaba el niño. Entonces lo cogía en vallas y lo llevaba concretamente a Nápoles, ¿no? De tal manera que después nos dice Plinio el Viejo que el niño falleció y el delfín también, de pena al ver que no estaba. Y nos acaba diciendo que niño y delfín fueron sepultados en el mismo sepulcro. Bien, esto nos pone en contacto también con un cierto surrealismo, porque claro, esta escena pues no se ve todos los días, sino que responde, por supuesto, al imaginario mitológico de los japoneses. Había un determinado inmortal taoísta, que es Kinko, que hizo un viaje en este vehículo, una carpa gigante, y por los ríos de China y por los mares, y a la vuelta predicó y escribió el respeto hacia los animales y concretamente hacia los peces. Estamos también pues con una concomitancia, un denominador común también con el cántico a las criaturas, por ejemplo, de San Francisco de Asís. Aquí en el marfil importante que está en el Museo de Arte Asiático de San Francisco, el autor no lo sabemos, simplemente lo único que sabemos es que pertenece a un taller, el taller Kosen, que estuvo activo desde 1900 hasta 1925. Evidentemente no tardarían 25 años en hacer esto, pero no se sabe exactamente la fecha. Y aquí aparece pues el mismo personaje cabalgando a un determinado pez y desplegando, por supuesto, un determinado pergamino. Si nos fijamos en la figura de la izquierda, se nos dice también que esto es una parodia, es decir, vuelven a hacer una cosa que ya hacían los griegos. Los griegos en la literatura hacían lo que se denomina el travestimiento mítico. ¿Qué es el travestimiento mítico? Pues escoger un determinado mito y degradarlo mediante la parodia. Eso era un recurso importante que se llevaba a cabo en la comedia griega. Bueno, pues aquí lo que ha hecho es sustituir a este santón del taoísmo por una cortesana que curiosamente pues lleva un kimono bellísimo, aunque no se aprecia muy bien en la reproducción, que son unas hojas de pino con nieve.
Es decir, es una cosa delicadísima por la complejidad de la misma. Bien, entonces decir simplemente esto que nos pone en contacto con la literatura surrealista, tanto con la importancia de Alicia en el País de las Maravillas, como con la interpretación de los sueños de Freud, como en las pinturas de Dalí o de cualquier otro surrealista. Bien, pasamos pues a otra. Bien, a modo de anécdota os diré que la primera vez que yo vi esta determinada obra era un niño y quizás vosotros también coincidíais en que veíamos a Walt Disney cuando en ese programa de televisión en los años 60 en blanco y negro introducía una determinada película de animación, la explicaba y veíamos sus lápices y veíamos también sus tablas de dibujo, sus láminas, sus caballetes, otros dibujantes que concretamente trabajaban para él. Entonces íbamos viendo efectivamente todo esto. Y en un momento determinado yo recuerdo que él proyecta esta misma obra, La gran ola de Kanagawa, del grabador Katsushika Okusai. Y entonces él se inspiró en esta gran ola para concretamente dibujar la imagen de ese gigante que abre la boca, que alarga las garras para tragarse a unos niños. Es decir, que falta poco para que si vosotros os fijáis en esta determinada imagen y veis esas espumas superiores e inferiores, pues es muy fácil ver que esa ola con esa curva puede ser una determinada boca y que efectivamente esas espumas podrían ser algo importante como es las garras de ese monstruo que persigue o de ese gigantón que persigue a los niños. Es decir, esta obra que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero que también, como ya sabéis, que se trata de unas estampas o grabados, también está en París y también está en la Biblioteca Nacional de París y también está en el British de Londres. Pero, ¿qué es lo que observamos? Es como Walt Disney se inspira en ella. Pero curiosamente que Hokusai antes se había inspirado en el arte europeo. ¿Por qué? Porque este azul antes de este momento no existía en el mundo concretamente japonés. Este azul proviene, es el denominado azul Prusia y se inventa en Alemania en 1704. Por lo tanto, Hokusai, relacionado íntimamente con esa apertura de Japón y cómo hay muchos japoneses que van a Europa a estudiar las constituciones de Francia y de Inglaterra, y también hay artistas que salen y entonces pues observan esto y observan algo importante y es el número áureo, la proporción áurea, el rectángulo áureo y la secuencia de Fibonacci. Vamos a la siguiente. Aquí la tenemos. Es decir, como esta secuencia de Fibonacci, que es una sucesión de números en la cual cada número es igual a la suma de los dos anteriores, se traduce en este rectángulo áureo y en esta determinada espiral. Entonces es importante que el que esté interesado pueda observar también el Pato Donald aprende matemáticas de Walt Disney. Es decir, que son unos viajes de ida y vuelta. Por una parte, los grabados japoneses influyen en el impresionismo, pero por otra parte también Europa influye en estos grabadores. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Hokusai? Pues estudiar la proporción áurea, estudiar el número phi, estudiar el rectángulo áureo y traspasarlo concretamente a esta obra.
aparte de la técnica del azul de Prusia. Si leemos a Mircea Eliade, que es, fue catedrático de Historia de las Religiones de la Universidad de Chicago, nos decía en su libro El Eterno Retorno que se producen lo que se denominan las teofanías negativas. Teos, Dios, fano, manifestación. Es decir, las divinidades de diferentes culturas, según la creencia de esos hombres, pues esas divinidades se ponen en contacto con los hombres a través de desgracias, de tal manera que movimientos sísmicos, maremotos, erupciones volcánicas, incendios, carestías, guerras, etcétera, son una serie de llamadas de atención de los dioses al mal comportamiento de los hombres. Es como en el Evangelio, ¿quién pecó, este o sus padres, con el ciego de nacimiento? Pues había esta mentalidad de pensar que toda enfermedad o desgracia era un castigo divino, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Pues porque cuando se trata de explicar por algunos historiadores chinos o algunos historiadores japoneses el cambio de dinastías, pues se dice que el último emperador, los últimos emperadores, se alejan de la senda de Confucio, es decir, se alejan de una serie de virtudes importantes que relacionan concretamente las actividades, las relaciones que tienen que tener los esposos, los amigos, el súbdito y concretamente el emperador, o concretamente pues toda una serie de personas o agentes sociales. Es decir, que el esposo con la esposa, el padre con el hijo, el emperador con el súbdito, los amigos tienen que tener una serie de normas de conducta basadas en lo que ella denomina Confucio las 5 virtudes cardinales que hablaremos ahora a continuación, diferente a las 4 del cristianismo. Bien. Vamos a pasar pues a la siguiente. En esta otra, mujer haciendo un bonseki, aparece una costumbre japonesa como es crear jardines con miniatura o de miniatura sobre una bandeja de laca negra. Entonces, la importancia del bonseki radica en un sentimiento de paz y de satisfacción que se obtiene al crear un determinado jardín en miniatura. Y según también pues el Zen, la iluminación se puede obtener en cualquier actividad, ya sea el ikebana, la ceremonia del té, el esgrima o el bonseki. Entonces aquí está creando un jardín en miniatura y ese jardín sobre una bandeja de laca negra. Aparece un determinado volcán, habrá una serie de rocas representadas por una serie de piedras, se podrá crear también un determinado estanque, poner un poco de musgo, poner un poco de líquen, poner alguna determinada planta e incluso ir cambiando en función de la época del año o en función concretamente de los materiales, ese determinado bonseki, que es ese jardín en miniatura. Fijaros cómo en esta ilustración, es decir, en este grabado, también aparece la típica perspectiva caballeresca, hemos dicho antes, o desde arriba, y por otra parte la importancia de esas líneas diagonales que nos servirán para centrar al personaje que está ensimismado en la realización de la misma, con un texto que evidentemente hay que saber paleografía japonesa para traducirlo y que nos pone en contacto precisamente con esta realización. Bien, pasamos al siguiente. Bien, este es impresionante. Yo lo relaciono con esa obra de Buero Vallejo, que es el concierto de San Ovidio, porque si recordáis lo proyectaron en Estudio 1 hace muchos años, pero está en YouTube. El otro día lo volví a ver. Entonces ya sabéis que antiguamente había una serie de atracciones de feria que hoy estarían totalmente prohibidas
y es que había personas que habían nacido con una cierta deformidad y eran exhibidas en determinados lugares, en determinadas ferias. Hay una palabra japonesa que significa misemono. Misemono significa ver cosas en público. Es decir, que en torno a determinados lugares, en torno a determinadas ferias, pues había chiringuitos o había concretamente pues espectáculos de feria donde había trucos, acrobacias, titiriteros, malabaristas, en fin, que se ganaban la vida como podían. Y entre ellos estaba pues esta cortesana de Osaka, cuyo nombre es Kunisada Utagawa, perdón, Anakawa Kotsuru, y el grabador es Kunisada Utagawa. Anakawa ya nos está diciendo esta palabra en japonés. Hanna significa flor, kawa significa río, flor de río. Entonces esta mujer había nacido sin brazos, pero era un espectáculo porque con los pies hacía origami, la vemos abrir arriba a la izquierda, con los pies está confeccionando un origami. A la derecha de esta imagen ella misma está lanzando una flecha a la diana que está en el ángulo superior izquierdo. Después, el número 3 está manejando una rueca. En el número 4 está haciendo un adorno floral, un ikebana. Y en el último está pintando, bueno, haciendo una caligrafía, perdón, pero ya sabemos que dentro de esta determinada caligrafía es una obra de arte, el poema exactamente lo mismo y la grabación lo mismo. Estas 5 imágenes es la misma persona y están como suspendidas. Es curioso, no hay paisaje, no hay descripción de la habitación. Están como flotando en el aire. Sí que hay una serie de, efectivamente, sellos en los que cada uno de estos especialistas está dando, evidentemente, el visto bueno. Por lo tanto, este espectáculo de estos determinados fenómenos pobres de la naturaleza, que eran una forma también de ganarse la vida. Y están también las obras de Valle Inclán, donde podemos también relacionar lo mismo. Bien, esta mujer pues se ganaba muy bien la vida y efectivamente pues había otras personas que habían nacido con otras deformaciones y que tenían otras características y que evidentemente también cobraban para que la gente entrase y salías de aquí, te metías a ver otro espectáculo de trucos, otro espectáculo de acrobacias, otro de titiritero, otro de malabarismo, otro concretamente de narración de cuentos antiguos, etcétera. Entonces me parece impresionante, es una de las obras que más me ha golpeado o impresionado al ver concretamente esta mujer ganarse la vida de esta determinada forma y ver esa habilidad. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, esta la veíamos al principio, vemos pues a una mujer haciendo origami. Ya sabéis que hay un museo efectivamente de origami en Zaragoza, y vemos cómo está a punto concretamente de hacerla volar. Vemos esas líneas delicadísimas de curvas que nos dice un especialista concretamente en arte japonés de Sevilla, un jesuita, que son como hilos de alambre. Y es decir, esa línea tan exquisita que marca las curvas de su kimono. En el fondo un biombo donde aparece otro árbol en flor, unos motivos acuáticos, y después el soji, que es la puerta corredera, y por lo tanto esto nos da una serie de planos importantes y ella está ensimismada en su obra. Bien, pasamos al siguiente. Bien, este es curioso porque lo he puesto con el homenaje también
a Ángel y aparece pues una profesora de samisen, este instrumento de cuerda, de 3 cuerdas, que le está dando una serie de indicaciones al alumno de cómo tiene que poner la mano en el traste, de cómo tiene que rasgar. Y yo subrayaría un aspecto muy importante, esa especie de pequeña deformación de la espalda, que no es más que una reverencia. Es decir, aquí lo que nos está diciendo también Suzuki Aronobu es que hay una reverencia hacia el acto de enseñar, hacia la música y hacia el alumno. Todo con una grandísima delicadeza. Mirar esa mano izquierda, como indica esa gesticulación, y la mano derecha, como marca la situación del traste donde tiene que tocar. Entonces, al final hemos puesto unas determinada secuencia que veremos más tarde de la película Los sueños de Akira Kurosawa. Y por otra parte, también hablar del poema de Gabriel Celaya, que habla sobre los profesores, sobre la educación y sobre esa labor espléndida que es transmitir el conocimiento a otras generaciones. He escogido un poema de Basso que dice: sandalias santas me inclino, a mí me aguardan el verano y los montes. En Basso llevó a cabo también pues unas determinadas peregrinaciones, y entonces habla de esas sandalias santas, que hace referencia al peregrino y que hace referencia también pues a los profesores, en este caso a los amantes de la música también. Bien, pasamos a otro. Bien, ahora vamos a ver concretamente a un fragmento de Los sueños. Van a ser 2 o 3 minutos de la película Los sueños de Akira Kurosawa.
こにもう一度この桃畑の花盛りを見せてやろう。Bien. Bien, he seleccionado este fragmento de la película Los sueños de Akira Kurosawa, porque aquí vemos una idea muy importante que son los kamis, ¿eh? que son como esas fuerzas divinas o esas divinidades que se identifican
muchas veces pues con aspectos de la naturaleza, como por ejemplo esos determinados duraznos, es decir, esos árboles a los que ese niño estaba tan vinculado, y cuando ve que su padre pues los ha talado, pues se encuentra huérfano, desasistido, ¿no? Y empieza a llorar y se le aparecen esos espíritus de los kamis tratándole de consolar y tratándolo también de bailar para él una determinada danza. ¿Qué ha hecho Akira Kurosawa? Ha escogido la temática del teatro no, un teatro aristocrático, y ha sustituido los espíritus de esos determinados kamis, de esos determinados árboles tallados, por determinados danzantes que van sustituyendo una determinada danza. Y la emperatriz, como no, intercede ante el emperador diciéndole efectivamente que ese niño pues trató de impedir la tala de los árboles, y entonces él está un poco pues con esa orfandad, porque le han quitado ese locus amoenus que diríamos en latín, es decir, ese lugar agradable, que es también un tópico de la literatura. Entonces aquí Kurosawa ha hecho, ha concretamente incardinado o ha encarnado esos espíritus en estos determinados actores que le brindan con cariño efectivamente esa determinada danza dentro del teatro no. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, aquí concretamente también estamos con este autor, Suzuki Aronobu, con el que hemos empezado, del siglo XVIII, y entonces él lleva a cabo pues una serie de grabados sobre las 5 virtudes cardinales dentro del confucianismo, que también junto con el taoísmo y el budismo pasarán de la China a Japón. Entonces estas son la benevolencia, la justicia, la cortesía, la sabiduría y la fidelidad. Estas son las virtudes que tienen que regular todas las relaciones humanas. Entonces, he escogido también un poema de Kakinomoto no Itomaro que dice: día tras día te he esperado, pero no dicen ahora que te has disuelto entre las conchas del río Isi, y no volver a encontrarnos en la carne. Elevaos, oh nubes, y extendeos sobre el río Isi, pues quizás al miraros vuelva a mí su recuerdo. La composición es bellísima porque nos encontramos también con el mismo árbol, el momiji, es decir, el arce con las hojas rojas, en una zona pues costera. Vemos también una barca con unos pescadores, y luego, en primer lugar, pues esta baranda, esta determinada galería, en ángulo pues casi recto, donde aparece una determinada mujer que está ensimismada, que está esperando a ese determinado amante o esposo que está distante, con un cuaderno, con una lámina en blanco y con una caja de escritura, con su tinta y sus pinceles, para empezar efectivamente a componer un determinado poema en el que echa de menos, por supuesto, a su enamorado. Volvemos a ver la idea de las diagonales, volvemos a ver la idea de frente a la perspectiva renacentista, pues la perspectiva japonesa, caballeresca, y luego pues con una elegancia muy grande de colores, ¿no? Incluso uno de los sellos que se ha plasmado en la parte inferior de estos determinados maderos, ¿no? Y con una explicación de esa determinada fidelidad, conditio sine qua non, para el matrimonio, y subrayada por Confucio, ya en el siglo V a.C. Bien, pasamos a la siguiente.
Bueno, como ya sabéis también, en la época de una revolución urbana, concretamente cuando se traslada la capital de Kioto a Edo, es decir, a Tokio, pues allí se llevan a cabo pues una serie de reformas urbanísticas y se tiene que establecer el barrio del placer. En el barrio del placer que tendrán las ciudades tiene que tener un teatro para representar Kabuki, el teatro Kabuki y el teatro No. Tiene que tener también un lugar para que se produzca la lucha de sumo, a la que son tan aficionados los japoneses y que estamos viendo ahora. Tiene que tener también casas de té, y luego, aparte, por supuesto, pues zona dedicada a la prostitución. Es decir, todo esto es el denominado barrio de placer, no entendiendo estricto sensu por un barrio de prostitución, sino una parte efectivamente de él. Y dentro de las casas de té hemos visto algunas escenas anteriormente, como la de la primera del Oirán, y aquí vemos pues otro carácter de estos grabados, que es el sumo-e, es decir, las descripciones de lucha de sumo, como Vikinga es la descripción de mujeres hermosas, o como los paisajes, o como los actores de Kabuki, es decir, que todo esto son temas. Es curioso porque durante la época de Napoleón III, cuando se importaba el té japonés desde Japón a Francia, muchos de estos cargamentos de té iban envueltos en estas determinadas láminas, en estos determinados grabados. Hay que tener en cuenta que estos grabados permiten que las personas que no tengan mucho dinero puedan tener una obra de arte en casa, frente a las pinturas que solo eran asequibles para los aristócratas. Debido a la técnica del grabado se abaratan los costes, se multiplican muchísimo pues estas determinadas obras y muchas personas pueden acceder a tener una obra de estas sin desembolsar mucho. Vinculado a esa revolución urbanística que supone organizar bien esos barrios de placer, y en esos barrios de placer estará concretamente un espacio dedicado a la lucha de sumo, que primitivamente era algo concretamente religioso, es decir, un determinado combate dentro de la religión sintoísta, pero que después, a lo largo del siglo XVI y XVII, se convierte en un espectáculo de masas, es decir, deja de ser un rito para convertirse pues, en un auténtico deporte. Aquí aparecen una serie de árbitros con sus nombres respectivos, que bueno, lo mismo nos da, pero os lo digo, uno es Shikimori y el otro concretamente es Noyama, y luego los luchadores que son Shirano y Jinmaku. Evidentemente, la finalidad es el que vence, el que echa fuera del círculo a uno de los dos. Y ahí están pues, los dos árbitros para sostener este determinado arbitraje. También deciros que, como ya veis, ellos están sujetos a un régimen estricto, pero en el sentido concretamente de ponerse tibios para mantener esa determinada masa corporal para hacer esa determinada lucha. Pero fijaros en los músculos, cómo están sugeridos simplemente con una determinada línea, son las líneas de alambre que os decía antes, frente a los personajes que aparecen aquí, que son los jueces, con perfectamente una serie de vestidos que tienen una gran delicadeza a la hora concretamente de poner diversos detalles. Bien, pasamos pues a otra. Bien, dentro del ukiyo-e, es decir, de estos grabados, hay otra serie que son los sunga, es decir, grabados eróticos. Y la mayor parte de ellos muy explícitos. Este es más sosegado, pero aparece pues la imagen de la Oirán, de la cortesana, abalanzándose encima del personaje masculino.
con algo importante que en arte denominamos el horror vacui, es decir, el terror al vacío. Fijaros cómo está decorado todo, es que no cabe nada más. Si os fijáis en el biombo del fondo, si os fijáis también en la caligrafía de la derecha, si os fijáis también en el peinado de la mujer, si os fijáis en el kimono o incluso en la alfombra, pues aparece este horror al vacío. No cabe nada más. Hay una profusa decoración y esto supone una impresión diferente para cada color. Es decir, es algo sofisticado desde el punto de vista técnico llevar a cabo esto, porque cada color exige una impresión diferente de la de los otros. Y por lo tanto, para hacer esto, pues se necesita mucho tiempo, mucha habilidad importante. Bien, pasaríamos al otro. Delicadísimo porque nos encontramos con una escena del bunraku. El bunraku en japonés es el bunraku en japonés es concretamente el teatro de marionetas. Entonces aquí nos encontramos con ese teatro de marionetas donde aparecen las tres intérpretes, dos de koto y una concretamente de un tambor redondo, y luego las otras dos mujeres que están manejando precisamente las marionetas. Si bien es cierto que en el teatro de marionetas son dos personas las que manejan una sola marioneta, de tal manera que una maneja la cabeza y otra las extremidades. Y por lo tanto tienen que estar muy bien conjuntados a la limón para que no desdiga ese determinado movimiento. Pero aquí en los barrios de placer también está estos determinados teatros con una gran tradición. A diferencia de nuestro teatro de marionetas o de Guignol, es algo pues para mayores de 18 años, es decir, no hay niños, no se les permite dado los temas que tratan, ¿no? Por una parte. Y por otra, hay una especie de relación estrecha entre lo que es el teatro del bunraku, es decir, de marionetas, y lo que es el teatro de kabuki, que vamos a ver ahora a continuación. Fijaros concretamente pues, en las tres músicas que están delante del biombo, que es un determinado pino, y las otras dos que están en un primer plano, importante. Y la delicadeza de cómo los colores han ido variando y cómo esos determinados colores, uno tiene una forma, unos diseños como de tortuga, otros son más geométricos, pero hay una composición que nos transmite esa alegría que sumada a la música y sumado concretamente a lo que nos están narrando, pues evidentemente pues entusiasma y es una distracción importantísima dentro de la cultura japonesa. Pasamos al siguiente. Bien, se trata concretamente de un actor de kabuki que sujeta a una determinada marioneta. Entonces aquí hay que hablar de un término que a nosotros nos sonará cómico, que es el término japonés de marujón. El marujón es un actor cuyos gestos y ademanes imitan a la marioneta. Tendríamos que ir en Occidente a ver la comedia del arte italiana, donde aparece también pues, esa imagen del burattino, que en italiano pues, es el muñeco, y cómo muchas veces hay determinados actores cuyos ademanes imitan precisamente. Entonces, cuando un determinado actor imita a un determinado personaje de marionetas o de títeres, se llama marujón. Y el denominador común es que muchas veces la temática que nos explica una obra de teatro kabuki y la temática que nos explica una obra de teatro de títeres o bunraku es exactamente la misma. Fijaros pues en la composición, en primer lugar, ese determinado biombo que nos va a ayudar pues a ordenar el determinado espacio y luego pues el actor
kabuki sosteniendo esta determinada marioneta, una pieza exquisita. Bien, pasamos. Bueno, tranquilos que no los voy a leer. Simplemente aquí he seleccionado un texto que yo les pasaba a los alumnos de Séneca, que son las cartas morales a Lucilio, donde habla del asombro de la naturaleza. Aparece la palabra numen hacia la mitad del texto, que es la presencia de un numen, es decir, de una divinidad, ante el asombro que nos puede producir un paisaje, para relacionarlo con esa admiración por el paisaje también de la cultura japonesa. Y luego ya tranquilamente os lo vais leyendo. Pasamos. Bueno, entonces aquí hemos continuado con una poetisa, Ono no Komomachi, que nos dice: en esta noche sin luna no podremos encontrarnos. La añoranza me despierta, mi pecho bate inflamado y el fuego consume mi corazón. Pasamos a otra. Y otro también escogido de Kakinomoto no Itomaro, que dice: en la niebla, brillando al amanecer, a través de la bahía de Akashi, un bote lleva mis pensamientos a las islas escondidas del más allá, que os he leído antes. Perdón por la repetición. Seguimos. Y me parece que ya para concluir he escogido este poema muy bonito, que también os he leído antes, pero bueno. Dice: día tras día te he esperado. Es una mujer que espera al pescador, que no aparece, quizás ha muerto en un naufragio. Pero ¿no dicen ahora que te has disuelto entre las conchas del río en sí? Y ahora atención a esta frase: y no volver a encontrarnos en la carne. Bueno, esto, la traducción es un poco forzada, encontrarnos en la carne. Esto es lo que denominaría Virgilio los praemia Veneris, es decir, los premios de Venus. Es decir, la caricia, el beso, el revolcón, el entusiasmo, el estremecimiento, el encuentro amoroso, todo eso. Entonces ella dice: elevaos nubes y extendeos sobre el río Isi, pues quizás al miraros vuelva a mí su recuerdo. Todos hemos jugado con las nubes de niños y hemos intuido ver algún determinado aspecto. Pues esta pobre espera ver a su marido a través de estas nubes. Y me parece que hemos acabado ya, creo yo. No sé si hay algo más. Bueno, y aquí os he seleccionado otro texto para que lo leáis, este Locus Amoenus, que es un fragmento delicioso que yo siempre utilizaba en clase con mis alumnos, donde Isabel Allende nos habla en su libro Paula de la descripción de los Andes de la vertiente chilena, que os invito a que lo leáis más adelante, cuando ya hayamos acabado y con tranquilidad. Es decir, lo que ha hecho la contemplación del paisaje como bálsamo para superar la muerte de su hija Paula. ¿Sí, otro? Bien, simplemente volver a citar pues estos hirogamis de doña Laura y la descripción que hemos comentado antes del poeta. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo y hasta la próxima vez. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, perdón, que yo os pueda resolver? Sí la sé, si no la sé. Os citaría para mañana. Bueno, aplausos. No, bueno. Muy bien. Si os ha quedado en el tintero algo.